Está escuchando el Fucking Awesome Show, un podcast dedicado a hablar de código, café y otras cosas. Bienvenidos al episodio número 10, titulado Código hecho en casa. Espero que se la pasen bien en su compañía. Así que ya sea que estén escuchando en el trabajo, estudiando desde casa, haciendo ejercicio, en un camión o conduciendo en el tráfico, pónganse cómodos que estamos a punto de iniciar el show. Y ahora iniciamos este podcast hablando al respecto de qué es lo que ha pasado esta semana. Y esta semana pasan muchas cosas muy interesantes. 2 semanas en realidad, porque como saben, la semana pasada no hicimos podcast porque queríamos adecuar un poco más el material que tenemos para futuros episodios y hacer un poco de documentación para los futuros episodios y tener nuestro board de Trello, que es lo que utilizamos para tener organizados nuestros temas a futuro y tags de preguntas y todo tipo de cosas que queremos resolver en futuros episodios y en el podcast. Pues decidimos tomarnos una semana para poder, primero, varios episodios que queremos hacer con mucha más documentación, pues lo investigamos y se documentó. Y además otros episodios que queremos tener invitados, pues estamos tratando de concretar una colaboración con otras personas, pues para que puedan tener, sean bienvenidos a este podcast y pues no sea muy a la brava, sino que sea un poco más planeado. Que es justamente pues por eso que decidimos dejar un episodio una semana de buffer, para que pues poder recolectar algo más de información y pues continuar con el podcast un poco más organizadamente. Además de que pues también hemos estado trabajando algo ocupados en el otro podcast que tenemos, que es el Stop the Whips Podcast. Justamente hemos estado trabajando un poco más, como aquel requiere un poco más de edición, no como este que es un poco más guionizado y pues no hay que editar tanto en cuanto pues cuando se libera el episodio y agregar sonidos, ese tipo de cosas que pues este podcast no lo hace. Pues se trata de tratar de mantener una especie de control entre cada uno de los dos y pues que cada episodio, que cada podcast sea independiente del otro, pero pues que tenga cada uno siga teniendo la calidad que pues tratamos de mantener y no solo mantener sino también mejorarla. Y pues no queremos que se interfiera en esto, por lo que pues hemos estado planeando ya sea que los podcasts hacerlos quincenales para que intercalarlos con el otro podcast o que siga siendo de la misma forma, solo tratando de que pues no interfiera con el trabajo que se hace del otro, ¿verdad? Porque pues al final de cuentas los dos se graban en el tiempo libre de las personas y al final de cuentas las personas encargadas de la edición y distribución de todo el material pues tienen que tener tiempo previo antes de la publicación, ya que pues si no sería muy apresurado y pues no, la idea no es quitarle el tiempo inmediatamente a la persona y pues tenerla a las 2 de la mañana editando un episodio. Por lo que hemos decidido que los días de grabación pues van a tener que cambiar un poco, para mantener la publicación semanal que hemos mantenido hasta ahora. Obviamente con ciertos descansos de vez en cuando, pero los cuales se avisarán previamente, ¿verdad? También hemos estado viendo, vimos últimamente la película de Superman Red Son, no la habíamos visto, se estrenó en febrero, una película animada de DC Comics, una adaptación del mismo manga, del mismo cómic, un cómic publicado en el año 2003 por DC Comics, pues, obviamente porque es Superman. El autor, pues, Mark Millar, es el famoso autor Mark Millar, que creador de Kick-Ass, Wanted y todo ese tipo de series del Millar World. Publicó este cómic pues, basado en la idea de qué hubiera pasado si Superman se hubiese creado en la Unión Soviética y no en Estados Unidos, como pues originalmente pasó en el universo DC. Red Son, obviamente pues la nave espacial de Superman cae en Ucrania en lugar de Kansas y pues empieza esto de que Superman se vuelve el mayor símbolo de la revolución y de las ideas soviéticas del comunismo, ¿verdad? Es una idea muy interesante, no solo desde el punto de vista que pues es un Superman completamente diferente de lo que conocemos, sigue siendo el campeón de la gente, no hace las cosas tan mal, o más bien no es malvado en sí, al final de cuentas hace cosas malas, pero pues al final de cuentas lo hace por el bien mayor en teoría, cosa que ya lo hemos visto en otros cómics, como al inicio lo fue el cómic basado en el videojuego de ¿cómo se llamaba? Injustice, donde Superman mata a Joker en un ataque tanto de ira. Se entiende un poco, pero pues al final de cuentas creo que se sale un poco de su personaje. En cambio aquí el personaje sigue siendo el mismo, con sus mismos ideales, que es el campeón de la gente,
pero pues en un mundo donde pues no es América, sino es Estados Unidos, perdón, sino es la Unión Soviética, con los ideales del comunismo. Y al final de cuentas él mismo se da cuenta de las cosas que están mal ahí, pero lo trata de hacer a su modo. Pero pues al final de cuentas, digamos que no logra ese objetivo, que es ser el campeón de la gente y llevar el comunismo a todo el mundo. Y se vuelve una especie de dictador. Y la verdad es que es una historia muy buena. El cómic es del año 2003, como ya mencionamos. Siento que el cómic no es superior a la película animada, porque la película animada es muy buena. De verdad, los escritores de DC, del universo animado de DC, deberían darles la oportunidad de escribir los personajes de las películas, porque la verdad es que las historias del universo animado de DC son buenísimas. Todas se adaptan de una forma no fiel al cómic y le dan su propio twist que hace que sea muy interesante y también adaptado para que esas cosas de los cómics que se sienten muy viejas o se quedaron muy rezagadas del año en la publicación, como suele pasar, pues al final de cuentas todos los productos son productos de su época. Al final de cuentas todo medio pues al final de cuentas refleja un poco la época en la que fue publicado, sean de época o no. Al final de cuentas creo que es una muy buena adaptación esta del universo animado de DC. Una excelente película animada, y si tienen chance de verla pues les la recomiendo. Está en YouTube, la pueden alquilar por creo que 79 pesos, que vendrían siendo como, ya ni sé, se supone que son como como $3. Que sí, está muy devaluada esta moneda, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Al fin de cuentas esa serie se la recomiendo mucho si tienen la oportunidad de ver la serie, leer la serie o de ver la versión animada. Cualquiera de las dos es muy buena. Y pues adelante, es una recomendación que se les puede hacer. Y pasando a otro tema que nos gustaría adentrarnos en este podcast, ya que hemos decidido cambiar un poco el formato en el que se publicaba, más bien el formato del podcast, que originalmente estaba dividido en 5 secciones, que era intro, una como especie de plática antes del tema principal y finalmente conclusiones para pasar a las despedidas. Hemos decidido pues mezclar todas esas partes, las 3 partes principales del podcast, que son pues el tema central y las conclusiones, en uno solo, pues para que no se sienta el cambio tan abrupto a la hora de escucharlo. Digo, obviamente aceptamos todo su feedback, todos los comentarios que quieran hacernos respecto a este formato, si les gusta o no les gusta, o pues cualquier cosa que tengan que recomendarnos, pues estaremos abiertos a cualquier cosa que nos quieran decir, ¿verdad? Pero el tema que queremos hablar el día de hoy va a ser sobre un tema un poco escabroso, no tanto porque sea algo malo, que digo puede llevar a consecuencias negativas o va bien a actos negativos, que personalmente pues trataremos de no hablar específicamente de eso, pero pues es que el día de hoy vamos a hablar de el homebrew, y específicamente el homebrew de la consola, que en mi opinión, y dicho en la opinión de prácticamente todo el internet, es la mejor consola que ha creado Sony para jugar juegos de Nintendo. Así es, vamos a hablar del homebrew y la historia del homebrew del PlayStation Portable. Aquella consola bonita, barata, bueno, no tan barata cuando salió, ¿verdad? Pero pues ahorita la puedes encontrar por prácticamente poco menos de $50. La puedes encontrar de segunda mano, pero en perfecto estado, claro. Puedes encontrar mucho más barata por no tan buen estado, pero creo que $50 es un precio muy bueno para una máquina que, a pesar de ya tener 13 años en el mercado, no, perdón, 13 años, es de 2003, tiene 17 años en el mercado esa consola. A pesar de tener 17 años en el mercado, hoy en día sigue siendo una gran consola para jugar videojuegos. Y de hecho creo que me equivoqué, es del 2004. Ahorita estoy viendo en mis notas. 2003 fue el año en que se presentó en el E3. En el E3 del 2003 se presentó la consola PlayStation Portable y salió en el mercado en diciembre de 2004 en Japón, y en el resto del mundo salió en el año 2005. Por lo tanto tiene 15 años. Error mío. Trataba de leer mis notas del podcast y me traté de adelantar un poco, pero pues bueno, cosas que pasan en las grabaciones, que cosas que no vamos a editar porque este podcast no es editado. Pero bueno, de todos modos, la consola pues ya tiene 15 años, y a pesar de tener tantos años en el mercado y ser una consola tan vieja, la verdad es que es una gran opción para jugar videojuegos hoy en día. No solamente juegos, vamos a llamarlos copias de respaldo. Digamos que yo tengo mi cartucho de Game Boy de Super Mario All Stars, o Super Mario Stars, perdón, Super Mario Superstar Saga, Mario Luigi Superstar Saga, y pues quiero jugar mi juego, pero mi consola de Game Boy Advance ya no sirve, no tiene batería, le fallan los botones, etc. Puedo usar mi copia de respaldo para poder jugar en la consola. Digo, ok, entiendo que mucha gente, pues, hablando de la piratería, mucha gente utiliza la consola pues para jugar videojuegos piratas. Y digo, no tengo nada en contra de que la gente piratee juegos. Claro, es una práctica ilegal. Y desafortunadamente muchas empresas creen
que porque una persona piratea el juego, está perdiendo una venta. Lo cual es la cosa más alejada de la realidad. Porque si yo compro un juego, pues lo compro y pues ya, ¿verdad? En cambio, la persona que lo piratea, estoy casi 100% seguro, y eso es en casi todos los casos, la persona que va a piratear el juego no pensaba comprarlo de todos modos. Por no tener el dinero, por no tener acceso a la consola, que en este caso estamos hablando del PlayStation Portable, digamos que sale un juego para Game Boy, ni siquiera tiene la consola, no tiene el dinero, no ni siquiera tiene, digamos que no tiene acceso, que hoy en día es algo muy común, que simplemente quieres jugar un juego y no lo encuentres en físico, y no puedas jugarlo, y ya no esté en ninguna tienda digital, no tienes acceso a él, solo te queda pues utilizar una ROM para jugarlo. Así que no tiene nada que ver con una pérdida de dinero, porque ese dinero del juego que esa persona jugó, pues ya no estaba, ya no era para ti Nintendo, perdón, no es para la empresa que fabricó el juego, no es para ti Sony, no es para ti Nintendo, no es para ti Microsoft. Ese dinero no iba a ir para nadie, de todos modos era una venta que no se iba a hacer. La persona que no tiene los medios, que pues eso personalmente a mí me pasó mucho cuando estaba en la universidad, que no tenía dinero para comprar videojuegos, me decanté mucho por pues, hacer jugar en videojuegos en ROM, al final de cuentas. Que digo, hoy en día afortunadamente ya tengo un trabajo estable, que pues puedo darme el lujo de comprar los videojuegos. Todos los videojuegos que jugué en su momento pues he tratado de adquirirlos, ¿verdad? De la forma más legal posible. Digo, si yo ahorita voy a cualquier tienda, bueno, ahorita no, ¿verdad? Porque espero que estén encerrados en sus casas y vendiendo en línea para pues que sigan teniendo ingresos. Y me voy en línea ahorita a Mercado Libre y busco a alguien que tenga el videojuego de Mario & Luigi Superstar Saga, que es un juego que me gusta mucho de la Game Boy, y quiero jugarlo. Si yo le compro a esa persona ese cartucho, la empresa que lo fabricó, en este caso Nintendo, y el fallecido Alpha Dream, que son los desarrolladores que desafortunadamente ya están en bancarrota, si yo quisiera comprar ese juego, ese dinero no iría para esas empresas, el dinero va a ir para la persona que tiene el juego. Y si no está en una plataforma digital, pues ¿qué otra forma me queda de jugarlo? Pues voy y lo adquiero, pues uso la ROM y pues ahora que salió el juego, el remake, el remaster para 3DS, pues lo compro en 3DS. Pero pues yo quiero jugar la versión original. Digo, es una forma de darle de vuelta el dinero a la empresa que desarrolló el juego. Digo, sé que entiendo que las empresas, pues al final de cuentas, mi dinero, pues mis $60 que cuesta el juego no les va a cambiar la vida. Pero si es un juego independiente, que en mi caso, pues yo lo llegué a hacer. Llegué a jugar Cave History en mi PSP y no pagué por él. Hoy en día tengo 3 versiones de Cave History diferentes y las he comprado directamente pues, para que le llegue el dinero al desarrollador original. Porque en ese tiempo no tenía el dinero para hacerlo. Hoy en día que puedo darme el lujo de hacerlo, pues lo voy a hacer. Voy a retribuir el dinero al developer directamente, de la forma más directa que pueda. Si puedo hacerlo a través de una tienda digital, que estoy casi seguro que le va a llegar el dinero directamente, o una remasterización del juego, pues lo voy a hacer. Digo, al final de cuentas es la mejor forma de darle de vuelta ese dinero al developer. Y pues digo, al final de cuentas tratar de un poco todos esos juegos que jugué en mi PSP viejita, con Hack y Homebrew, pues tratar de devolverle ese dinero a los creadores originales, ¿verdad? Que digo, o sea, volvemos a decir, no estamos en contra de que la piratería, digo, al final de cuentas estoy casi seguro que la persona que va a piratear el juego de todos no pensaba gastar ese dinero, así que da igual. Pero sí me gustaría que pues todos los que en alguna vez hicimos cosas de piratería, pues tratemos de compensar esos errores tratando de pues, darle ese dinero a los desarrolladores originales. Y entiendo que no lo quieren hacer para las empresas, digo, si no le quieren dar su dinero de EA, estoy totalmente de acuerdo porque EA apesta. Pero si es un desarrollador independiente, por favor, a eso sí hay que apoyarlos todos. Los desarrolladores independientes hacen los mejores juegos, con mejores ideas más atrabancadas, más locas hoy en día. Y son ellos a los que hay que apoyar y no tanto a las grandes empresas. Así que si alguna vez pirateaste un juego independiente, un juego indie, por favor, ve. Si tienes la oportunidad, más bien, si tienes los medios para hacerlo, te recomiendo que lo hagas. Y si todavía no tienes los medios para hacerlo, no lo hagas ahorita. Espérate unos años, ya cuando tengas de verdad la oportunidad y los medios para hacerlo, pues adelante. ¿Vale? Pero bueno, dejando totalmente el lado de la piratería, que era algo que quería hablar específicamente antes de meternos de lleno
a lo que es el homebrew, ya que pues queremos hablar un tanto de la historia de cómo fue el homebrew de la consola PlayStation, cuáles fueron los exploits y puertas traseras que se descubrieron para poder hackear la consola. Y por eso quería dejar al lado lo de piratería, porque vamos a hablar mejor específicamente en correr homebrew, o también conocido como custom software, o software y programas y juegos caseros programados pues, por developers independientes o por equipos independientes que no dependen de una empresa. Es específicamente lo que me quiero enfocar, cómo hicieron para correr código no firmado en la consola de PSP. Y empezamos con la historia, que empezamos con la primera versión del firmware de la consola PlayStation Portable o PSP para más corto, la versión del firmware 1.0, que fue con la que salió en Japón, que tiene un gran, enorme y gigante fallo de seguridad, ya que esta versión del firmware permite la ejecución de código no firmado en la consola. Así que, digo, gran error de Sony. Primera versión está bien, vale la pena. Se la pasamos. En la versión del firmware 1.5, que era con la que salía de fábrica ya las consolas, pues ya tenía más protección y no se puede ejecutar código no firmado, así que pues ya era la primera batalla. Pero ya en la era del software del firmware 1.0, había un juego llamado Wipeout Pure. Este juego tenía un fallo de seguridad en el cual se usaba el truco de redirección, que esto es, cambias en tu consola PlayStation Portable la dirección de DNS a la que te quieres conectar para conectar otro servidor de DNS diferente, y este te permitía que al redirigirlo a esa dirección de DNS, pues acceder al navegador para el Wi-Fi y poder ver los archivos internos del juego de Wipeout Pure, ¿verdad? Ahí fue cuando se descubrió que se utilizaba el archivo eboot.pvp como ejecutable para PSP. Así que ahí empezó un poco a tratar de hackear, y pues el primer equipo de desarrolladores que se encargó de hacer el hack fueron los de Saturn Expedition Committee y también NEM. Desconozco un poco de los grupos, pero son los que lograron hacer el primer hack. Y pues el clásico Hello World fueron las primeras palabras que se desplegaron. Todos aquellos que son desarrolladores pues entenderán perfectamente el mítico Hello World, ¿verdad? Pero ya regresando a la versión siguiente, que fue la versión 1.5, ya empezó a salir a la venta la consola con esta versión, y Sony obviamente se percató de la seguridad de la versión 1 y pues en esta versión ya reforzó toda esa seguridad para evitar que la ejecución de código no firmado, y obviamente traía mejor seguridad. Y en ese momento pues Sony decide que puedes instalar ese software de versión mayor, pero pues no volver a regresar. No puedes hacer un downgrade, el famosísimo downgrade, porque muchas veces lo han escuchado, que es que este software nomás corre en la versión downgrade de tal. Pues quiere decir que pueden bajar de versión pues para ejecutar código específico. Pero bueno, en aquel tiempo en la versión 1.5 había dos tipos de exploits, que fueron los que se descubrieron. Había más, pero estos fueron los más conocidos y los más rápidos en los que la comunidad logró encontrar el exploit. El primero es el conocido como swap exploit, swaploit creo que le llaman. Es el método muy vamos a decir arcaico, ya que básicamente lo que hacen es cambiar al vuelo dos memory sticks, sacan una y vuelven a meter a otra, y esto permitía que ejecutara código no firmado. Y no era muy práctico, obviamente, porque tienes que hacer un cambio físico. Digo, creo que otras consolas ya lo hacían anteriormente para correr juegos firmados. Metías un juego y luego lo cambiabas por otro disco pirata. Pero pues, a fin de cuentas, ese fue uno de los exploits que se encontró en la versión 1.5. Posteriormente se creó se descubrió el famosísimo K-Exploit, que es el famosísimo truco de ponerle a las carpetas con el símbolo de porcentaje al final. De esta forma se descubrió que se podía correr código no firmado utilizando la versión
1.5, ¿verdad? Lo único malo es que pues estos archivos generaban datos dañados en el menú del juego, perdón, de la consola, y pues tenías que estar ahí lidiando con los archivos ahí dañados en teoría, pero en realidad solamente que había dos carpetas, una con un porcentaje final y otra con no lleva el porcentaje final. Posteriormente Sony lanzó la versión 1.5.1 y 1.5.2. Esta versión se supone que fue con la que se liberó los PlayStation Portable en Europa, que ya no permitía la ejecución de código firmado, y pues tuvieron que lidiar un poco con el hecho de tener pues esta versión que no podía ser utilizada para Homebrew. Y pues hubo mucha gente que tuvo que hacer la importación del PlayStation Portable desde Japón, que traía la versión 1.5, que era la que permitía ejecutar código pues no firmado, ¿verdad? Posteriormente Sony llega con supuestamente lo que vendría a ser la versión que iba a matar todo el Homebrew, porque metía tantas cosas nuevas en el PlayStation Portable que hacía que los jugadores quisieran migrarse a la versión y dejar de lado el Homebrew. Esta versión tiene el acceso al navegador oficial de PlayStation Portable, y pues era una cosa que pues mucha gente no se resistió no tener acceso a ella, y pues tenían que dejar atrás la versión 1.5, porque una vez que actualizaban a la versión 2 ya no había vuelta atrás, como ya mencionamos. Sony tenía la forma de que siempre puedes instalar versiones arriba más no debajo de. Fue en el año 2005, en septiembre de 2005, que se descubrió la posibilidad de cargar código no firmado usando un archivo .tiff, que es un archivo de imagen. Y entonces lograron hacer un downgrade de versión 2 a versión 1.5 para todos aquellos que quisieran volver a la versión que sí te permitía ejecutar código no firmado. ¿Vale? Esto fue en ese año. Y también en ese año nació el famoso eLoader, que te permitía cargar código no firmado, con algunas restricciones obviamente, desde el mismo software del 2.0. Y de esta forma tienes acceso tanto al navegador oficial como al Homebrew al mismo tiempo, lo cual fue un gran beneficio para todos los jugadores que querían tener pues acceso al Homebrew, ¿verdad? Posteriormente salió la versión 1.01, que fue la que no hizo absolutamente nada, pero lo único que trataba, o sea, no tenía ninguna mejora para los jugadores. Lo único que sí era que se evitara correr el eBoot no autorizado, o sea, el código no firmado, y pues evitaba que tuvieran acceso al Homebrew, ¿verdad? Obviamente quien no quisiera pues, no actualizaba y ya. Pero posteriormente, cuando salió la versión cuando salió el juego de GTA Liberty City Stories, tenía un fallo de seguridad en el salvado, el cual te permitía ejecutar código no firmado. Así que Sony y en este caso Rockstar trataron de quitar todas las versiones de GTA Liberty City Stories que contenían el fallo de seguridad y reemplazarlos por versiones que ya venían parchadas, y que además traía la actualización de software necesaria para evitar que esto pasara. Pero pues todos los juegos de GTA que pues si permitían ejecución código no firmado, pues se volvieron oro en ese momento. Si tenías uno, te volvías a poder no millonario, te puedes devolver una gran inversión de tu dinero para venderlo. Posteriormente, en el año de 2006, en junio, tras la salida de la versión 2.5, que incluiría nuevas mejoras en la rutina de seguridad, los programadores encontraron un nuevo exploit para poder acceder al kernel y empezar un nuevo downgrade para otra vez bajarte de versión. Y otra vez volvieron a hacerle los downgrades de versión 2.5, 2.6 para regresar a la versión anterior, a la 1.5, la que te permitía ejecutar código no firmado. Y así fue durante mucho tiempo, que tenías que volverte a una versión anterior, que era la que permitía ejecutar código no firmado. Ya cuando salió la versión 2.7 y 2.8 de PlayStation Portable, existían 3 métodos para tener acceso al Homebrew. El primero era tener una PSP con 2.6 o menor y una placa que no fuese del tipo TA082, me parece. Tener una placa con la misma versión, la 2.6 o menor, y con la placa TAT02, que era la otra. En la primera podías bajarte a 1.5 y usar el exploit de GTA,
Pero en la siguiente no podías bajar a 1.5, pero podías hacer el exploit de GTA para correr ISOs no firmados. Y finalmente, cuando habías actualizado hasta los últimos firmwares, que Sony supuestamente pretendía que tuviesen todo mundo eso, tenías añadiendo un explorador de archivos, pero pues ya no tendrías acceso a todo el homebrew. Serán las 3 opciones que tenías al final de cuentas. Pero fue en agosto del 2006 que aparecieron más fallos de seguridad en la librería de TFF o TFF, que es una librería para ver imágenes. O sea, estamos hablando de imágenes TIFF, que permitía cargar homebrew en las versiones 2.7.1 y 2.8 del PSP, usando el mítico eLoader, y que también permitían el downgrade desde esas versiones hasta la 1.5, que te permite ejecutar código no firmado, incluyendo las placas que supuestamente no eran posibles, que eran la TA082, como ya mencionamos. Y esto era muy grande, pues ya que a pesar que tenías el último software, pues ya podrías meterle homebrew a tu PSP. Después llegó la siguiente versión, que fue la 2.8 y la que se acercaba ya cada vez más el verdadero objetivo, una de las razones principales para tener homebrew. En enero de ese año, del 2007, apareció el Hello World en las versiones 1.81 del software y también en la 3.03. ¿Ok? Se logró hacer el hack para todas esas versiones. Supuestamente Sony había lanzado una versión en la versión 3.0 que traía supuestamente la emulación de la consola PlayStation 1, que te permitía cargar juegos de PlayStation 1 en el PSP. Y pues todo el mundo quería eso, o sea, era una razón por la cual está en la última versión del software, que puedas tener acceso a estos juegos. Que de hecho, pues podías, por ejemplo, la Metal Gear Solid Collection, que traía todos los Metal Gear, también traía el código para que jugases Metal Gear Solid 1 en tu PSP. Parece que en ese entonces tendrías una de dos opciones: o elegir el software firmware oficial, que era la versión más nueva, la 3.03, o quedarte en el firmware 1.5, que ya para ese tiempo ya tenía 2 años en el mercado. Pero, inexplicablemente, otro fallo de seguridad, el famoso exploit, y que tiene que ver de nuevo con GTA, apareció en esos momentos y permitía la ejecución de código no firmado en ese firmware. Solo servía la imagen no parchada, que era muy escasísima, como ya comentamos, que pues, si tenías esa versión, pues ya ganabas mucho dinero si la vendías. Y pues empezaron los tiempos en los que empezó a costar todavía más. Se vendía como oro esa versión, pero te permitía hacer el downgrade a la versión que tú quieras y además ejecutar código no firmado en la última versión de la consola. Después de eso llegó la versión 3.1 y la 3.5. Cuando toda esperanza parecía perdida para aquellos que no podían hacerse con el GTA, porque era estúpidamente caro en ese tiempo, en junio del 2007 aparece en portada de las principales páginas de PlayStation Portátil, de hacks obviamente, un downgrade para la versión 3.5. Llegados a ese punto, todas las PSP se podían bajar hasta la versión 1.5 y podían ejecutar código no firmado. Y eso se permitió o fue posible gracias a la salida de un juego llamado Luminis Puzzle Fusion, que obviamente, como era de esperarse, desapareció de las tiendas inmediatamente. Y obviamente quien lo tenía pues podía hacerse rico, ¿verdad? Pero que este tiempo duró muy poquito, ya que poco después de eso apareció el método supuestamente definitivo para no solo hacer downgrades de la consola y incluso resucitar consolas que hayan sido briqueadas. Porque desde el inicio más de una vez pasó de que los usuarios llegaban a dañar su PSP, a dañar la flash, la memoria interna de la máquina, y pues a fin de cuentas quedaba inservible. Y una de dos, o tenía que ser reparada por Sony mismo y mandarles la consola para que la repararan, o instalar algún chip para que esta se cambiara. Y obviamente el chip y este cambio pues tenía un costo muy elevado, así que si no tenías el dinero para hacerlo o tu consola ya no tenía garantía, pues tenías un hermoso ladrillo hecho por Sony. Pero en agosto de 2007 apareció el método definitivo,
no solo para resucitarla, como ya mencionamos, sino también para downgradear, el método Pandora. Y todo lo que necesitabas para hacer esto era una batería original de serie y una memory stick normal y corriente. Y con eso tenías acceso al método Pandora para resucitar y downgradear tu PSP a una versión que pudiese correr código no firmado. Pero el riesgo de acceder a la flash y modificarla podía llegar a corromper nuestro sistema, obviamente, y dejar un pisapapeles bonito hecho por Sony. Así que en ese tiempo un usuario, ya se haya autodenominado Dark-Alex, fue uno de los más influyentes en esta época. Iniciando el año 2006, comenzaban más investigadores de los programadores para ver qué podían lograr a partir del update.pb oficial de Sony, que es un archivo que nos proveía Sony para actualizar la consola. Mediante encriptación, los archivos que componen uno a uno pues habían logrado hacer una versión custom del firmware que no tocaba la flash y que les permitía hacer un Doom del firmware original para conservarlo y emularlo desde la stick, conservando las ventajas del nítido software 1.5 sin que estuviese viviendo dentro de la flash, sino vivía en la memoria, la cual se podía sacar y mover sin ningún problema, evitando así que se llegara a briquear la consola. A pesar de que era algo de rústico y que tenía varios problemas que provocaban algo de instabilidad, en pocas semanas se logró mejorar con ayuda de todos los developers que querían lograr correr código no firmado en sus consolas. Y no solo eso, sino también que este servicio, este sistema, el Device Hook, no solo podía emular un número limitado de firmwares. Y pues ese era un problema, ya que pues obviamente la idea era que tuvieran acceso a más. Pero conforme se iba a ser más grande, obviamente algo más engorroso, porque mientras más gente le metía mano, pues puede llegar a haber problemas. En julio del 2006, el famoso Dark-Alex, conocido hasta ese momento por haber creado un nuevo formato de ISOs, conocido como el punto DAX, y la creación del programa el Daxter Creator, que pues creaba estos archivos, llegó al mundo con la versión 1.50 del Proof of Concept, POC más bien, que es un custom firmware de la PSP. El mundo contempla a Dark-Alex usando una PSP normal con versión 1.5 normal y corriente, y esos archivos se colocan en la flash y le otorga características únicas del firmware, pero características que no existen en la versión 1.5. Elimina datos dañados del menú de juegos, carga ebooks sin el famoso K-exploit, que como hemos comentado, el K-exploit, como ya comentamos, es el exploit que hay que poner el símbolo de porcentaje al final de una carpeta, pues para tener dos con el mismo nombre más con uno agregado el porcentaje. Y también añade un modo de recuperación por si se llega a dañar la flash y poderla recuperar de esta forma, reviviendo a las consolas muertas. Una vez pues abierto este panorama, la gente empieza a ponerse las manos a la obra y empieza a sacar sus propios firmwares modificados, de tal forma que le empezaron a meter cosas que no tenía la versión 1.5 y empezar a meterle en las versiones. Nace la versión 2.7 SE Special Edition, que pues tiene mejoras a la versión 1.5, pues, les permite la capacidad de cargar Homebrew e ISOs en la misma consola, y ya no era necesario emular nada, sino que todo corría en el código nativo dentro de la flash de la PSP, lo cual era mucho más estable y evitaba pues tener que meter cosas innecesarias al código. Lo único malo es que obviamente el código no era perfecto, era un poco inestable, había fallos que se habían encontrado tras su lanzamiento. En este caso Dark-Alex se puso manos a la obra y sacó varias actualizaciones de la nueva versión, la 1.7 SC, que pues al final de cuentas se vuelve el estandarte, digamos, de toda la comunidad de hack de PSP, de esa escena. Y fue cuando dejaron atrás en ese momento la versión 1.5 y creo que ya no volvieron más a ella. Y no solamente era el único jugador, digamos, en esta carrera para hacer custom firmwares, el Dark-Alex, y siguió trabajando, metió nuevas versiones y añade funcionalidades en su custom firmware para jugar sin necesidad de un OMD, más compatibilidad con ISOs, más estabilidad, y también agrega nuevas versiones modificadas de las versiones oficiales. Sacó la versión 3.0 que por fin permitía la compatibilidad de juegos de PlayStation 1 para jugar en PSP, y sacó más versiones hasta la versión 3.4 que OEA, que fue la última que llegó y que es muy utilizada
En algún tiempo se utilizó bastante, más bien, que fue la más utilizada, perdón. También surge la posibilidad de cargar plugins en la PlayStation, ampliando más todavía las posibilidades que se pueden hacer. Hay muchos plugins que se pueden utilizar en la PlayStation Portable. Uno de los más famosos y más utilizado aún hoy en día es el famoso plugin para aumentar el volumen de la consola. Pero bueno, como ya comentamos, pues él no era el único jugador en esta carrera. También había más gente, más desarrolladores o incluso equipos desarrolladores como el Team Wildcard o usuarios como Marce82 y gente así que permitía su trabajo, que compartía su trabajo y hacía, ya sea basado en lo que hacía Dargales, ya que pues digamos que todo el mundo respetaba su trabajo y era como la base de todo. Y pues entonces empezaba a meter más y más información, empezaban a meterle más y más cambios y mejoras a los firmwares, a los custom firmwares, que cada vez iban haciendo más, unos que parecían plagios de otros, ¿verdad? Pero eso es un tema completamente diferente. Pero bueno, llegó en la segunda mitad del año 2007 y Dark Alex anuncia su retirada de la comunidad de hack de PlayStation Portátil. No se sabe por qué. Se asume más bien que pues Sony le dio una cachetada de dinero y creo que o lo contrató, no sé qué hizo, pero fue en ese momento que pues él salió, digamos, de la escena y pues ya se volvió a saber de él, pero más adelante. En julio del 2007 aparece un nuevo equipo, el famosísimo M33, unos rusos que sacan una nueva versión basada en el custom firmware de Dark Alex, con un recovery mode idéntico al su precursor, pero con nuevas mejoras nuevas e interesantes mejoras, sobre todo a la hora de jugar ISOs sin la necesidad de un UMD. Claro, se supone, es un mito, se supo que, digamos, más bien, se dice que los rusos del M33 no existían y que en realidad era esta persona Dark Alex camuflado, pero bueno, ese es otro tema completamente diferente, como ya mencioné, ¿verdad? Ahora, llegando al año 2007, pues empezó, más bien, Sony lanzó pues la PlayStation Slim, la versión 2000 de la PlayStation, que en mi opinión es la mejor versión de PlayStation, ya que la FAT, pues sinceramente, después de jugar muchos años con una versión Slim, después sí que la FAT es horrible, pero pues llegó esta nueva versión y obviamente traía pues ya firmware actualizado y supuestamente era imposible ya de hackear, en teoría. Pero pues ya cuando salió, durante unos días, ese firmware, el exclusivo para la PlayStation Slim, pues fue hackeado y pues apareció la versión 3.60 del equipo M33 y luego apareció la 3.7 del equipo M3, que eran custom firmware para la PlayStation Slim. Se supone que la versión Slim no era capaz de ejecutar aplicaciones con el kernel 1.5. Así que comenzaban a aparecer nuevas versiones que permitían de versiones de homebrew de PSP adaptados a la versión del PlayStation Slim, ¿verdad? Pero bueno, el tener dos versiones, una para el FAT y otra para el Slim, pues no era muy bueno, ¿verdad? Pero de todos modos, después de que Dark Alex se retirara de la comunidad de custom firmware y de PSP, la gente se empezó a desesperar un poco, ya que empezaban a salir cada vez más y más versiones del firmware oficial de Sony. Y el custom firmware que pues estaban haciendo la comunidad, que llevaba años haciendo, pues se iba quedando muy obsoleto con las nuevas versiones, ¿verdad? En ese momento apareció el Team Gem, el cual empezó a desarrollar un custom firmware, basado en la versión 5.02 y 5.50, que son las versiones que en ese momento son las versiones más actualizadas del firmware del PSP. Este equipo logró desarrollar una modificación del mítico despertar del cementerio para lograr revivir PSPs, que podía revivir cualquier PSP, FAT o Slim sin que tuviese ningún problema, ¿vale? Y después de eso, Sony decide sacar, digamos, su as bajo la manga para derricar toda la piratería del PSP, ¿verdad? Y Sony lanza, como ya mencionamos, pues lanzó el PlayStation 2000, ¿verdad? Que supuestamente llevaba una placa que supuestamente impedía el uso del método Pandora, que ya mencionamos que era el que permitía
prácticamente ser todo. Que de hecho, fun fact, el método Pandora es incluso utilizado por la misma Sony para revivir consolas muertas, así que digamos que es un método oficial en teoría. Pero bueno, liberó esta versión del PSP 2000 que tenía esta placa que impedía el famoso uso del método Pandora y supuestamente ya no era posible hackear, ¿verdad? En el mismo año de 2008, Sony presenta su nueva consola PSP, la PSP 3000, la Slim and Bright, supuestamente así se nombra con la comunidad, ya que es muy similar a la PlayStation 2000, nada más que tiene la pantalla más brillante, que pues supuestamente carga más rápido, etcétera, pero creo que la mayor diferencia es que tiene la pantalla más brillante. Y además que pues salieron muchas versiones de muchos colores, ¿verdad? De ahí podemos ver las versiones azules, las verdes, etcétera. Esta PSP incluye esa famosa placa maldita, que así la denominó la comunidad, que pues no permitía la ejecución de código no firmado y de copias de seguridad, que recuerden, son copias de seguridad. Tengo mi cartucho, no lo quiero usar, es una copia de seguridad. Vale, pero en ese momento tuvieron que pasar unos cuantos años para que volviera a la luz sobre la comunidad de hack del PlayStation del PlayStation Portable. Y de nuevo, otra vez, se encontró un fallo en la seguridad de las librerías de TIFF, que son unas librerías para imágenes dentro de la PSP en el firmware 5.03 por un desarrollador que se hace llamar Dave, la cual permitió al usuario cargar homebrews, aplicaciones caseras que pues hechas por los mismos usuarios, y ese exploit fue conocido como el Chick Gen. Este exploit consistía en una imagen de código alterado, la cual esta imagen debía ser visualizada en el XMB. Y al presentarse el error, la PSP se reinicia sin cargar los módulos de carga de la firma de Sony. Al ser un exploit en modo usuario, solo permitía la carga de código homebrew, así que no permitía ni copias de seguridad, ni plugins, etc. Se requerían varios intentos para lograr el resultado deseado, ya que a veces solo se apagaba la PSP y no la reiniciaba, lo cual era pues volver a intentarlo, ¿verdad? Después de esto, otro usuario, conocido como Matías, descubrió otro exploit, pero aún no podían instalar custom firmware en la consola sin que esta pudiera llegarse a briquear, o sea, llegar a dejar inservible. Y como recordemos que en esas versiones el método Pandora ya no era posible, pues era imposible revivir la consola. Y ya una vez siendo un brick, pues, o un pisapapel es muy caro. Vale. Después llegaron los famosísimos Xenogears and Becus 25, los cuales sacaron el primer custom firmware Enable para la versión 5.03, que solo era una modificación de la versión 5.0 M33, que era la versión que se había estado usando en la comunidad hasta ese entonces. Afortunadamente este enabler tenía todas las características del custom firmware, ya saben, carga de ISOs, código no firmado, homebrew y juegos de PSP, plugins, todo eso, pero tenía un pequeñísimo detalle. Este exploit se borraba cuando la consola se apagaba y tenías que hacer el proceso de nuevo cuando encendieras tu PSP, lo cual pues no es un método muy efectivo, ya que pues si llegas a apagarlo, pues tu consola tendrías que volver a hacer el exploit, ¿verdad? Con el paso del tiempo, el exploit de la imagen TIFF fue modificada y mejorada, permitiendo una modificación un poco más estable, llegando a que pues este exploit que ya mencionamos que pues no simplemente era efectivo en la primera vez, sino que tienes que volverlo a realizar por si no llegaba a funcionar, se logró mejorar de tal forma que tanto en el primero o segundo intento ya se lograba que este exploit funcionara. Mientras tanto, el equipo se continuaba con el desarrollo del firmware enabler. El equipo Team Gen no se quería quedar atrás y lanzó una versión nueva, ¿verdad? Hoy en día este exploit del de Chick Gen ya no se utiliza. Hay modificaciones que permiten ejecutar el exploit con un simple input sin necesidad de visualizar la imagen, que fallaba mucho y era inestable, pues ya no se utiliza, ¿verdad? Ahora, Sony continuaba lanzando versiones pues para evitar que la gente pudiese tener código no firmado en sus consolas, ¿verdad?
no se quedó atrás, siguió lanzando actualizaciones. Los juegos nuevos que iban saliendo para la PSP necesitaban firmware más nuevo, y pues no puedes entrar a la PCN y ni jugar online si no tienes la última actualización. Lanzaban parches los usuarios para los custom firmware. Uno de los parches más sonados fue el de Prometheus, el cual fue compatible con los firmwares de Dark Atlas y del Team Gen, y que además era compatible con el gen de las placas malditas supuestamente. Y pues siguieron ahí, ¿verdad? En el 2009 Sony volvió y sacó otra versión de la PSP. En este caso fue la PSP Go, la cual cambia completamente el diseño. No sé si la recuerden, que pues era slider, tenía la pantalla guardaba los botones debajo de ella, deslizabas la pantalla hacia arriba y descubrías los botones. Era un diseño bastante, se veía muy bien. No creo que jugar juegos en esa cosa fuese lo más práctico. Personalmente nunca he tenido una en mis manos, pero digo, se ve bien, pero no creo que sea cómodo jugar en ella. Pero las PSPs en ese tiempo ya venían con la versión 5.7 del software, no solo la Go, sino también la PSP 3000. Y pues supuestamente no se podían hackear, ¿verdad? Pero nuevamente tuvieron que pasar un año para que los usuarios pudieran ver la luz, digamos, en sus PSPs y pudieran tener acceso a nuevos exploits. Encontraron un exploit en modo usuario en la versión 6.3, o sea, imagínate, estaban en la 5, ahora hasta la 3 lograron con el demo de Patapon 2. Este exploit fue llamado Half-Byte Loader, el cual permitía cargar homebrews, pero no había custom firmware todavía. Pero poco más tarde ese mismo exploit fue encontrado en la versión 6.3, 6.31, 3.5 y 3.6, en el demo del juego llamado Everybody's Golf. Poco tiempo después, muy poco tiempo después más bien, aparecería el primer gen, el Homebrew Enabler, por parte de un usuario llamado Total Noob. Pues de Total Noob no tiene nada, porque para todos los firmwares que mencioné logró tener ese Homebrew Enabler, a pesar de que era en modo kernel y que no permitía la carga de ISOs. Por modo kernel significa que tiene que entrar desde por debajo nivel, y el modo usuario es que pues en la misma capa de usuario se puede hacer, o sea, uno es desde muy bajo nivel sin llegar a ver el menú del PSP y luego ves el menú del PSP. Pero bueno, esta versión del Homebrew Enabler para todas las versiones del usuario Total Noob no permitía la carga de ISOs ni de juegos de PlayStation 1. Todo esto porque el autor así lo desarrolló. Para ello se tuvieron que crear nuevo software no firmado, o sea, Homebrew específicamente, que eran ISO loaders, plugin loaders, etcétera, ¿verdad? En la versión 6.20 permitía downgradear la versión de la PSP y así poder llegar a la 5.3, donde ya puedes ejecutar prácticamente todo, ¿verdad? Pero además en ese tiempo se logró lo que al parecer no era posible, y por fin se logró, porque recordemos que pues tenías que reiniciar, si reiniciaba la consola se perdía, ¿verdad? Poder dejar el Homebrew Enabler de forma permanente en la PSP, es decir, que si se apaga no desaparece. Inmediatamente después del lanzamiento de este Homebrew Enabler, el famosísimo equipo Team Pro lanzaron custom firmware compatibles con cualquier PSP a la fecha, ya fuese el 1000, 2000, 3000 o el Go. Hubo varias peleas, ya que el usuario Total Noob mencionaba que el Custom Firmware Pro solo era una versión de solo era un custom firmware que permitía módulos de carga de ISO, lo cual provocó que, digamos, este usuario pues dejara de trabajar en eso, ¿verdad? Actualmente el Custom Firmware Pro es el más usado por aquellos usuarios que tienen la placa maldita, pero bueno. Un usuario japonés llamado Neuron empezó a desarrollar custom firmware basados en el M33, que como recordamos ya tiene mucho tiempo los usuarios con esa cosa trabajando, utilizando módulos de gen, Homebrew Enabler, llamado Minimum Edition. Estos custom firmware, el custom firmware se llamaba así, Minimum Edition. Este custom firmware fue la sustitución de los custom firmware que se quedaron en la versión 5.5. Y pues este custom firmware ya empezó a estar disponible para las versiones 6.2 y hasta la 6.6, que fue la última versión del firmware del PSP, pero ahorita hablaremos de ello. Mientras se continuaba con el desarrollo del Homebrew Enabler del usuario Total Noob, hubo un usuario llamado Matt Yelud, no sé cómo se pronuncia la verdad, encontró las Master Keys de la PSP. Con eso se daba un enorme paso en la ejecución de exploits para la PSP, ya que en vez de intentar una y otra vez este exploit esperando un resultado, se puede ejecutar como un e-boot
totalmente firmado y la PSP cree que se trata de un ebook original, el código se dirige directamente al fallo del firmware, ahorrando así tiempo desperdiciado en intentar ejecutar un exploit de forma nativa. De esta forma, se puede ejecutar Homebrew en Airbot del usuario Total Noob, sin necesidad de ningún juego como Patapon, en este caso que eran demos, o Everybody's Golf, y se logró que pues lograr firmar código, y pues obviamente la PSP pues dijo, este es código firmado, de ejecuto, cuando pues en realidad era custom firmware, ¿verdad? Hoy en día las Master Kit y con la ayuda de los exploits encontrados en cada firmware, es posible instalar custom firmware sin necesidad de una batería Pandora, exploit en juegos, demos o imágenes, lo que sea. Aunque hay gente que lo usa para firmar homebrews y no tocar así la flash y así poder correr su propio software que está firmado por Sony, pero pues obviamente no está firmado en realidad, por eso es custom firmware. Pero pues obviamente el PSP no sabe, el PSP cree que es una consola, que es un juego firmado. Pero bueno, cosas que se logran encontrar en la comunidad de desarrollo de custom firmware. Finalmente pues Sony ya sacó su última actualización de firmware de Sony, de PSP, que fue la versión 6.6, que a pesar de tener las Master Keys, no se encontraba un exploit que pudiera ejecutar homebrew no firmado ni copia de seguridad, y no fue hasta que un usuario llamado Deep, junto con el de otros usuarios, otros developers, se encontró un exploit en dicho firmware y se desarrolló un homebrew para downgradear la PSP en dicha versión, y dicho exploit también fue utilizado por el usuario Neuron y el Team Pro para instalar directamente sus custom firmware sin necesidad de juegos o batería Pandora. En el 2011, Sony lanzó la última revisión de la PSP, la PSP Street, que es la versión E1004. Fue la última versión de la PSP, no tenía Wi-Fi, era de plástico casi toda la consola y tenía la última versión instalada. Esta PSP no suponía ninguna amenaza, ya que pues prácticamente ya tenían todo lo necesario para hackearla y pues fue inmediatamente hackeada casi el día que salió. Pero bueno, a pesar de que obviamente en ese año cuando se liberó la última versión del firmware y que salió la última revisión de la PSP, Sony dejó de lado completamente la PSP para enfocarse en su nueva consola de portátil, la PS Vita. El homebrew continuó. Los usuarios siguen sacando custom firmwares. Han salido nuevos métodos para revivir las PSP briqueadas. Pero al final de cuentas, pues, le ganaron, digamos, la batalla a Sony. Sony terminó el ciclo de vida de la PSP. La dio por que ya hizo su trabajo, ya cumplió. Y los usuarios la siguen usando para hacer sus custom firmware. Y hoy en día, si en verdad quieren jugar juegos muy muy viejitos, copias de respaldo obviamente, pues una PSP es una de las mejores opciones. Si tienes un juego viejo, tu consola no sirve, en lugar de tratar de conseguirte una consola nueva de Super Nintendo, NES, GBA, lo que sea, puedes correr estos juegos como copia de seguridad en tu PSP. Además que hay muchos juegos que también ha sacado la comunidad exclusivos para la PSP que nunca llegaron a las tiendas, que son código completamente de ellos y que puede correr en la PSP. Así que hoy en día, digo, si quieres tener un poco de recuerdos de los juegos muy viejitos o conocer juegos que no en su momento no pudiste y quieres hacerlo de una forma portátil, ya que pues digamos que tienes tu Super NES mini, pero quieres jugar los juegos en the go, el PSP es una excelente opción. Pero bueno, creo que hasta aquí la historia del homebrew del PSP. Espero que les haya gustado este nuevo formato que manejamos, que tuviese todo en un solo formato antes de pasar a las despedidas, claro. Espero que les haya gustado. Si tienen comentarios, sugerencias, no olviden decirlos en nuestras redes sociales, ahí los escuchamos. Esperamos cualquier comentario que tengan, de verdad se los agradecemos mucho. Nos ayuda para continuar con esto con muchas más ganas y con muchas más ganas y energía para traer cada vez más podcasts un poco más largos y con más contenido interesante. Pero hasta aquí la sección del tema del podcast. Vamos a pasar a las despedidas. Y sin más que añadir, solo nos queda agradecerles a todos los que nos escucharon durante el transcurso de este 10º episodio del Fucking Awesome Show, así como todos los que nos acompañaron a la hora de grabar este episodio. Si les gustó lo que escuchan, no duden en compartir este podcast con todos los conocidos a lo largo y ancho del internet.
También les recordamos que pueden buscarnos en redes sociales, ya sea en Anchor, Facebook, Instagram o Twitter bajo el usuario Fucking Awesome Show. Así como lo escuchan todo pegado, Fucking Awesome Show. Allí les responderemos cualquier pregunta, comentario o sugerencia que tengan para el podcast, tanto de los temas que tocamos en este, así como del formato que manejamos para el mismo. Además de que cualquier sugerencia será tomada en cuenta para futuros episodios. También les recordamos que pueden buscarnos tanto en Spotify como en iTunes y YouTube. Apreciamos mucho que se suscriban al podcast para que no se pierdan ningún nuevo episodio. Y bueno, llegamos al 10º episodio de este experimento, de este podcast. Un gran número. Digo, no es tan grande como otros podcasts que sigo, pero de verdad me da mucho gusto haber llegado al 10º número. En la versión anterior que teníamos hace 10 años, creo que no pasamos del número 8, pero así que es un gran logro para mí y para todo el equipo del Fucking Awesome Show haber logrado llegar a 10 episodios ya. Y creo que sería todo lo que quiero agregar para esta última parte. Creo que sería todo. Nos vemos en el futuro. Cuídense, lávense las manos y hasta pronto. Nos vemos.